Sector circular. Porción de círculo limitado por dos radios y un arco de circunferencia, que estos determinan, siendo la longitud del arco es igual al ángulo formado por el radio. El área será igual a un medio del ángulo multiplicado por el radio al cuadrado. Y de estas podemos obtener dos formulitas más. El área es igual a un medio de la longitud por el radio y que el área es igual a la longitud al cuadrado sobre dos veces el ángulo. Muy bien, acá tenemos los elementos entonces, donde L será la longitud del arco, S es el área, todo lo que está sombreado, θ es el ángulo, siempre en radianes. Para este tema, el ángulo siempre debe estar en radianes. Profe, si no está, lo convertimos. Y tenemos pues dos radios, ¿verdad? Es un ángulo central formado por dos radios. Tenemos su ángulo, su longitud y su área. Muy bien. Vamos entonces a ver lo que es un trapecio circular. Tenemos aquí esta porción de sector que se va a llamar trapecio circular. Se cumple lo siguiente. El ángulo va a ser igual a la diferencia de longitud de arco. ¿Te das cuenta? Longitud de arco mayor, longitud de arco menor. Los voy a restar. A menos B dividido entre el radio del trapecio, que sería C. Luego nos dicen que el área del trapecio circular es igual a la semisuma de estas longitudes multiplicada por el radio, que sería C. Como todo área de trapecio, ¿recuerdas el área de trapecio? Ténganse en geometría, que sería base mayor más base menor sobre 2 multiplicado por la altura. Para este caso es casi similar. Si te das cuenta, tenemos una semisuma y un producto. Pero para este problema del sector circular estamos utilizando las longitudes y esta porción de radio. Muy bien. Entonces, algo importante, que no está en tu librito, pero algo adicional. Esto de aquí tienes que conocerlo. ¿Ya? ¿Qué te dicen? Dice, observaciones. El incremento de un mismo radio, R, en un sector circular inicial de área S, produce un incremento de área proporcional a los números impares de S, que el estudiante podría comprobar. A ver, vamos a ver. Te están dando inicialmente ese sector circular, ¿verdad? De radio R y de área S. ¿Qué pasa si yo sigo trazando radios iguales? Otro radio igual, formo otro sector circular. Ahora, el área de esta pequeña porción que he adicionado va a ser 3 veces el área inicial. Continúo, trazo otro radio de igual medida al primero. O radio de igual medida al primero. Formo otro sector circular. Esta área que estoy formando ahora va a ser 5 veces la primera área que teníamos. Nuevamente, trazo otro radio y otro radio. El área que se forma va a ser 7 veces el área inicial. Y así sucesivamente, porque si te das cuenta, estamos formando números impares, ¿verdad? 1, 3, 5, 7. ¿Qué seguiría entonces ahora? Seguiría el 9, el 11, el 13, ¿verdad? Correcto. Entonces te vas dando cuenta que cuando los radios, ¿verdad?, sean iguales aquí, vas a poder establecer una proporción de áreas de manera con los números impares. A ver, vamos a resolver el primer ejercicio. Dice, en un sector circular, el ángulo central mide 3 radianes y el radio 5 centímetros. Calcula el perímetro del sector circular. Correcto. A ver, entonces nos están hablando, dice, en un sector circular, el ángulo central mide 3 radianes y el radio 5 centímetros. Calcula el perímetro del sector circular. A ver, vamos a dibujar entonces nuestro sector circular. Muy bien, a ver, vamos a poder dibujar este sector circular para poder establecer los datos que nos están diciendo. Muy bien, algo más o menos así sería nuestro sector circular. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Vamos a colocar los datos que nos están pidiendo, ¿verdad?
Entonces vamos a decir lo siguiente. Nos dicen que el radio mide 5 centímetros. Correcto, entonces el radio va a medir 5 centímetros. De acá para acá va a ser nuestro radio. Tenemos el radio aquí y obviamente también el radio aquí. ¿Por qué? Porque si estamos partiendo de un punto O, que es el centro de una circunferencia, recuerda que del centro a cualquier punto de mi circunferencia va a ser un radio, ¿verdad? Aquí sería el radio y aquí también. Recuerda que el radio, cuando dice que vale, el radio vale 5 centímetros. Entonces colocamos 5 centímetros. 5 centímetros de radio por aquí y 5 centímetros de radio por aquí también. Ahí está. Nos dicen ahora que el ángulo vale 3 radianes. Correcto. Entonces nuestro ángulo mide 3 radianes. Listo. ¿Qué nos está pidiendo? Nos piden calcular el perímetro. Vamos a ver quién es nuestro perímetro. Recuerda que el perímetro es la suma de las longitudes de una figura. Y para eso tenemos la primera longitud, que sería el radio, ¿verdad? Tenemos el radio. Más la segunda longitud, que sería también el radio. Más la última longitud, que sería la longitud de este arco, que es la que yo no conozco, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el radio sí lo conozco, profesor, el radio vale 5, el radio vale 5. L no conozco, ¿correcto? Entonces yo tendría que el perímetro, recuerda que el perímetro se representa como 2 veces P minúscula, es igual a 10 más L, ¿correcto? Este sería mi perímetro entonces, recuerda, vamos a colocarlo por acá para que recuerdes, de 2P minúscula es el perímetro. Ahí está. Muy bien, nuestro perímetro entonces es 10 más L. Debemos calcular el valor de L. ¿Cómo hago eso? Si te das cuenta, L es la longitud de un arco, ¿verdad? Correcto, L es lo que yo tengo que calcular entonces. ¿Pero cómo lo voy a calcular? Fácil, hay una formulita que tú conoces. La longitud del arco es igual a θ por R. Vamos a decir lorito, ¿te parece? Lorito, ¿está bien? Entonces yo digo lo siguiente. L, profesor, L va a ser igual a θ por R, ¿verdad? Conociendo que θ va a ser el ángulo y R es mi radio, ¿verdad? Ahí está, lorito. Entonces la longitud va a ser igual. El ángulo, profe, tiene que estar en radianes. ¿Está en radianes? Correcto, está en radianes. Sería 3 radianes, ¿verdad? Muy bien, está en 3 radianes multiplicado por mi radio, que sería 5 centímetros. Muy bien, esto entonces nos genera 5 por 3 sería 15. Como es una longitud, lo dejamos en centímetros. Muy bien, la longitud vale 15. Entonces ahora sí puedo calcular mi perímetro, ¿verdad? Porque ya sé cuánto vale mi longitud. Sería igual a 10 más 15. Esto sería igual a 25. ¿25 qué? Centímetros, porque también estamos hablando de una longitud. Ahí está. Sería entonces esa tu respuesta para el primer ejercicio. Vamos ahora al segundo ejercicio. Dice, si OA es igual a OB y a su vez es igual a 6 metros, hay el área del sector AOB. Correcto. ¿Qué nos están diciendo primero? Nos dicen que OA es igual a OB. ¿Correcto? Muy bien. Nos dicen que AOB es un sector. Por lo tanto, entonces, esto será radio y esto será radio. Y confirma el dato que nos están dando, que estas dos longitudes tienen que ser iguales. Pero ¿cuánto dice que valen? Valen 6, ¿verdad? Esas dos longitudes, profesor, valen 6 centímetros. Perdón, valen 6 metros, correcto. 6 metros. Vamos entonces
a colocar esas longitudes que nos están dando, que sería de 6 metros y de 6 metros. Pero esos 6 metros, ¿qué característica tienen? Que también son el radio, ¿verdad? Correcto, son el radio también. Ese 6 centímetros de dato también es un radio. Ahora, vas a concentrarte en la figura celeste, en el triángulo. Dime, ¿cuál es el triángulo que tiene dos lados iguales? Sería un triángulo isósceles, ¿verdad? Profesor, ¿tengo un triángulo isósceles? Correcto. Recuerda, mira, más o menos por acá para que te hagas una idea. Un triángulo isósceles es aquel que tiene dos lados iguales. Por lo tanto, estos ángulos también van a ser iguales, ¿verdad? Correcto. Entonces, ¿qué podemos hacer? Vamos a establecer lo siguiente. Si acá es 60, como es isósceles, profesor, acá también debe ser 60 grados, ¿verdad? Tengo una pregunta. ¿Cuánto es la suma de ángulos internos de un triángulo? Sería 180, ¿verdad? Tengo 60 más 60, 120. ¿Cuánto me falta para 180? Sería 60 grados también, ¿verdad? Recuerda, la suma de ángulos internos es 180. Tengo 60 más 60, 120. ¿Cuánto me falta? 60 para completar 180. Correcto, encontré mi ángulo, ¿verdad? Mi ángulo de mi sector circular. ¿Qué te piden calcular? El área del sector AOB. Correcto. Profe, pero mi ángulo no está radial. Muy bien. Tienes que convertirlo entonces. Vamos a convertirlo. Sería entonces, a ver, decimos entonces conversión. Vamos a convertir. ¿En qué estamos? En sexagesimales, ¿verdad? Aquí lo tenemos que llevar a radianes, correcto. Cuando yo voy a ir a radianes, donde voy a ir va como numerador y de donde vengo va como denominador, ¿verdad? Lo estaría multiplicando por pi radianes entre 180 grados, ¿verdad? Correcto. ¿Cuántos sexagesimales tengo? Tengo 60 grados sexagesimales. Vamos a ver. Tú ya sabes operar esto, ¿verdad? Arriba estoy multiplicando y abajo estoy dividiendo. Profesor, ¿qué se va primero? Primero se van a ir las unidades de grado sexagesimal y luego le voy a factorizar un 10, un 10. Le saco sexta y le saco sexta. Sexta de 6 sería 1. Sexta de 18 sería 3, ¿verdad? Entonces, ya encontramos nuestro ángulo en radianes, que sería igual pi radianes sobre 3, ¿correcto? Ese sería entonces nuestro angulito. Profe, está bien, pero esa no es la respuesta. ¿Por qué? Porque que nos están pidiendo es el área, ¿correcto? Te piden el área. Profe, ¿ese es área? Correcto. Área del sector circular A o B. ¿Está bien? Vamos a calcular el área del sector circular A o B. Y decimos que eso tiene que ser igual, recuerda el área, es igual a un medio de teta por r al cuadrado o un medio de L por R o L cuadrado sobre 2 teta. Pero en nuestro ejercicio no tenemos la longitud de arco. ¿Para qué la vamos a calcular? Sería innecesaria. Si ya nos dan de dato el ángulo y el radio. Aplicamos la primera fórmula del área, ¿verdad? Sería entonces, el área es igual al angulito teta multiplicado por el radio al cuadrado, ¿verdad? Multiplicado por radio al cuadrado. Y esto está dividido entre 2, ¿verdad? Recuerda, por favor, aquí tienes el cuadro con las áreas para que sepas de dónde salió. Vamos a utilizar la primera fórmula. Sería esto entonces igual a reemplazar lo siguiente. Vamos a reemplazar entonces en la formulita. El ángulo teta ya está en radianes, correcto. ¿Cuánto vale? Vale pi radianes sobre 3, ¿correcto? Vamos a colocarlo entonces. Sería entonces allí pi, tengo pi sobre 3 radianes, ¿verdad? Multiplicado
por mi radio al cuadrado. Pero mi radio vale 6. Por mi radio que vale 6 elevado al cuadrado. ¿Correcto? Y todo esto dividido entre 2. Muy bien. Vamos a calcular entonces lo que nos están pidiendo. Y diríamos lo siguiente. 6 al cuadrado, ¿cuánto es? De frente vamos a colocarlo. Sería 36, ¿verdad? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Fíjate solamente en el numerador y date cuenta. Profesor, pi radianes sobre 3 multiplicado por 36. ¿Te das cuenta que arriba multiplica 36 y abajo divide 3? 36 y 3, ambos tienen tercia. Vamos a sacarle entonces tercia a ambos. Profe, ¿qué es tercia? Dividir entre 3. Tercia de 3, 3 entre 3 sería 1. Tercia de 36 sería 12, ¿verdad? Correcto. Entonces, esto sería igual 12 pi radianes, ¿verdad? 12 entre 1, 12 por pi radianes, 12 pi radianes. Dividido entre 2, ¿verdad? Muy bien. ¿Eso qué va a ser igual? Esto entonces va a ser igual. 12 entre 2, ¿cuánto sería? ¿No sería 6? Entonces digo yo, el área del sector circular A o B es igual a 6 pi radianes. Y esa es tu respuesta. ¿Correcto? Esa es la respuesta del ejercicio número 2. Vamos ahora con el ejercicio número 3. Aquí tienes que aplicar todos sus conceptos de geometría que tú has podido aprender, y yo sé que tú lo has hecho, ¿verdad? Vas aquí a aplicarlos. A ver, primero tenemos que leer. Halla la medida del radio de la circunferencia mostrada. Profe, ya sé, este es un sector circular, hay su radio y ya está. No. Los sectores circulares nacen de ángulos centrales. Este ángulo no es central, ¿verdad? Dime, ¿conoces este ángulo? Si está dentro de la circunferencia, ¿cómo se va a llamar? Ángulo inscrito. Correcto. Sería entonces un ángulo inscrito y está generando un arco. La longitud de ese arco es 2pi. No confundas. La longitud es una cosa y el arco es otra, ¿verdad? Entonces, ahorita estamos hablando de la longitud del arco que mide 2pi. Vamos a dejar ese dato a un costadito y primero vamos a concentrarnos en el ángulo que tenemos inscrito. Profe, tengo 50 grados centesimales inscritos. Recordarás tú la propiedad del ángulo inscrito, que el arco formado va a ser 2 veces dicho ángulo. Sería entonces 2 por 50 sería 100 grados centesimales. Profe, ¿pero vale 2pi? No, esta es la longitud. Este es el arco, porque el arco va a ser un ángulo. En cambio, la longitud es una medida. Muy bien, ahí está. El arco vale entonces 100 grados centesimales. Correcto, sabemos que ese arco vale 100 grados centesimales. Trazamos nuestro ángulo central para poder calcular el radio de la circunferencia. Radio, formo un ángulo central. Y de acuerdo a tu teoría de geometría, el ángulo central va a ser igual a la medida del arco que está formándose. Muy bien. Entonces, este arco vale 100, por lo tanto el ángulo central también vale 100 grados centesimales. ¿Correcto? Profe, pero me has dicho que tiene que estar en radianes el ángulo siempre. Correcto, vamos a convertirlo. Convertimos entonces. Aplicamos lo que te he enseñado. Conversión. Voy a convertir entonces. ¿En qué sistema estoy? Centesimal, ¿verdad? ¿A dónde quiero ir? Quiero ir a radianes, correcto. Tengo 100 grados. Tengo 100 grados centesimales. Y los quiero llevar a radianes entonces. ¿Qué debo de hacer? Para llevar a radianes, ¿de dónde estamos viniendo? Venimos de radianes, ¿correcto? Venimos de radianes. Entonces, decimos lo siguiente. Cuando yo voy a radianes, voy a multiplicar por pi radianes. ¿De dónde vengo? De centesimales. Lo divido entre 200 grados centesimales.
200 grados centesimales. Muy bien, si te das cuenta allí, ¿qué es lo primero que se va a eliminar? La G, ¿no? Se ríe GG. Luego, ¿qué más se va a ir? Los ceros, ¿verdad? Se van los ceros también. 1 por pi radianes, entre 2, pi radianes sobre 2. Muy bien, ya estamos entonces realizando nuestro tercer ejercicio. Sería entonces pi radianes sobre 2. Recuerda, se fueron los dos ceros, me quedó arriba 1, 1 por pi, pi dividido entre 2. Nuestro angulito es pi radianes sobre 2. ¿Profe, ¿es la respuesta? Claro que no. Ya convertiste lo que estabas buscando. Ahora, ¿qué debo de hacer, profesor? Lo primero que vas a hacer es colocar el ángulo en radianes, que ya lo encontraste. Así que vamos a colocarlo. Vamos a mover esto un poquito por aquí. Y vamos a decir, nuestro ángulo, profesor, es pi radianes sobre 2, ¿correcto? Muy bien. Pi radianes sobre 2 es el ángulo. Ahí está, nuestro ángulo es pi radianes sobre 2. Recuerda que el ángulo era 100 grados centesimales, lo convertí y es pi radianes sobre 2 en el sistema radial. Nos piden ahora el radio de la circunferencia. Muy bien. ¿Sabemos cuánto vale la longitud? Ahora, acuérdate, longitud de arco, sí, vale 2pi, correcto. Entonces vamos a colocar el dato. Nos dicen que vale 2 veces pi. Entonces, ahora sí podemos resolver. ¿Por qué? ¿Recuerda usted su formulita de la longitud del arco? Dime que sí, por favor. La longitud del arco es igual al ángulo teta por el radio, ¿verdad? Lorito. Ahí está. Entonces la longitud va a ser igual. ¿El ángulo cuánto vale, profe? Vale pi radianes sobre 2. Muy bien. Va a estar multiplicado este entonces por el radio. ¿Pero cuánto vale mi radio? Mi radio vale... No lo conozco, ¿verdad? Mi radio no lo conozco. Le coloco la R. Muy bien. Pero sí conozco la longitud. ¿Cuánto vale la longitud? 2 veces pi. Muy bien. ¿Qué puedo hacer ahora? Este 2 que está dividiendo vamos a mandarlo a multiplicar. Nos quedaría entonces 2 por 2 sería 4 veces pi. Esto va a ser igual. ¿Quién se queda arriba? Pi radianes, ¿verdad? Se queda entonces pi radianes multiplicado por r minúscula. Muy bien. Entonces, la propiedad de cancelación, ¿recuerdas? Si tengo un mismo factor multiplicando en ambos miembros, se pueden cancelar o eliminar. ¿Quién se repite? Se repite pi y se repite pi, ¿verdad? ¿Qué me quedaría entonces? Me va a quedar lo siguiente. Me queda entonces que el radio va a ser igual a 4. 4 va a ser igual al radio de la circunferencia. Eso es lo que nos estaban pidiendo y ya lo hemos encontrado, por lo tanto esa es tu respuesta. Muy bien. El ejercicio que sigue es parecido a este ejercicio número 3. ¿Qué nos dice? Halla la medida del radio de la circunferencia mostrada. Nuevamente, nos dan un ángulo inscrito. Esto va a ser más rápido. Sabemos que es el doble, ¿verdad? Sería entonces 2 veces 30 por 2 sería 60 grados sexagesimales porque nos están dando en sexagesimal este ángulo. Correcto, sabemos que este arco mide 60 grados sexagesimales. Como es ángulo central, será la misma medida, 60 grados sexagesimales, ¿verdad? Correcto, profesor, pero estamos en sexagesimales y no me conviene. Tienes razón, no te conviene. ¿Qué tenemos que hacer? Convertirlo a radianes, ¿verdad? Perfecto, lo vamos a convertir a radianes. Decimos entonces conversión. Muy bien, ¿en qué sistema estoy? Estoy en sexagesimales, ¿verdad? ¿A dónde quiero ir? Quiero ir a radial. Cuando voy a ir, recuerda a dónde tengo que ir, va arriba como numerador. Sería entonces pi radianes. Yo sé que tu profesor te ha enseñado a convertir. Sería entonces pi radianes. Y abajo, ¿de dónde vengo? ¿De dónde vengo? Es sexagesimal. 180 grados sexagesimales, ¿correcto? Muy bien, ¿cuántos sexagesimales tengo? Tengo 60.
¿Qué hago ahora? Creo que esto ya lo viste antes, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer? Primero voy a eliminar la unidad de grados, la bolita y bolita. Un 0 y un 0. Sexta de 6 sería 1. Sexta de 18 sería 3, ¿verdad? Correcto. Entonces nos quedaría lo siguiente. 1 por pi radianes sería pi radianes, ¿verdad? Tengo entonces pi radianes. Y abajo que tenía 3, ¿verdad? Pi radianes sobre 3 sería el valor del ángulo de 60 grados hexagesimales. Muy bien, ese es el valor de nuestro ángulo. ¿Qué vamos a hacer ahora entonces? Vamos a calcular el radio de la circunferencia. ¿Cuánto vale nuestro ángulo? Vale pi radianes sobre 3, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer entonces ahora? Vamos a colocarlo por aquí. Muy bien, el ángulo, profesor, es pi radianes sobre 3. Te están pidiendo el radio, pero te estás olvidando de un dato importante, que la longitud del arco vale 3pi. Correcto, la longitud vale 3pi. Muy bien, entonces ahora sí puedes calcular cuánto vale tu radio, ¿verdad? ¿Recuerdas cómo calcular la longitud? Muy bien, sabemos que la longitud del arco es igual al ángulo θ por el radio, ¿verdad? Correcto. Nuestra longitud vale 3pi, eso ya sabemos. Nuestro angulito vale pi radianes sobre 3. Y nuestro radio es lo que queremos calcular, ¿verdad? No lo conocemos. Así que lo multiplicamos por el radio. Entonces, ya sabes, el 3 que divide va a ir a multiplicar. 3 por 3 sería 9 veces pi. Igual a pi radianes, o simplemente pi, multiplicado por el radio, ¿verdad? Correcto. Ahora, nuevamente, propiedad de cancelación. Tengo pi multiplicando aquí y pi multiplicando aquí. Pi se va, ¿correcto? Muy bien, se fue el pi. Nos quedaría ahora 9 es igual a mi radio. Y esa es la respuesta porque te están pidiendo a ti el valor del radio de la circunferencia. ¿Correcto? Vamos ahora con el siguiente ejercicio número 5. Nos dice lo siguiente. Halla el área de la región sombreada. Nos están dando un sector circular, ¿verdad? Que está fraccionado en 3 y nos están dando los ángulos de cada uno. Correcto. ¿Qué debemos hacer entonces? Vamos primero a establecer nuestro centro de este sector circular. Recuerda que al centro le voy a poner una O. Vamos a ponerle al centro una O. Correcto, este sería entonces nuestro centro. Recuerda que del centro a cualquier punto va a ser radio, pero el radio vale 12. Entonces aquí también sería 12 y aquí también sería 12, ¿correcto? Coloquemos entonces. Por aquí también tendría 12 metros. Por ser radio. Aquí sería 12. Y aquí también, ¿verdad? Muy bien. Tengo 12 metros y 12 metros ahí por ser radio. ¿Qué me piden? Hallar el área de la región sombreada. Muy bien. Pero primero, tengo 3θ más 2θ más θ. Y esto debe ser igual a 90 grados. ¿Ves el cuadradito de aquí adentro? Significa 90 grados. Entonces, voy a poder calcular θ. Claro. Vamos a ponerlo de la siguiente manera. Sería 3 tetita más 2 veces θ, ¿verdad? Más tetita. Correcto. Esto va a ser igual entonces a 90 grados. ¿Está bien? Pero, profe,
90 grados. Usted me ha dicho que siempre es en radianes. Correcto, vamos a convertirlo. Lo convertimos entonces, aplicamos entonces conversión y decimos lo siguiente. Estamos en sistema sexagesimal, ¿correcto? Queremos ir al sistema radial y decimos entonces, cuando voy a ir, voy a multiplicar y a donde voy a ir va arriba. Y de dónde vengo va en la parte de abajo, ¿verdad? Sería entonces aquí multiplicado por pi radianes sobre 180. ¿Cuántos grados sexagesimales tengo? Tengo 90. ¿Correcto? ¿Qué hago ahora? Ya sabes, voy a eliminar primero los grados. Elimino un 0, elimino un 0. Novena de 9 sería 1, novena de 18 sería 2, ¿correcto? Muy bien. Entonces obtenemos lo siguiente. Esto va a ser igual entonces a una división pi radianes sobre 2. Ese es el valor de 90 grados convertidos al sistema radial. Muy bien, sigamos entonces. 3 teta más 2 teta más teta sería 6 teta. 6 tetita entonces va a ser igual a 90 grados sexagesimales, pero eso es igual a pi medios, ¿verdad? Sería igual a pi medios. Correcto. Dime, ¿a ti qué ángulo te conviene calcular? 2 teta, ¿correcto? ¿Por qué? Porque ese es el ángulo de tu sector circular sombreado. Pero profesor, ¿6 no es 3 por 2? Correcto, 6 es 3 por 2. Y multiplicado por teta. Esto entonces va a ser igual a pi radianes sobre 2. Correcto. Profe, yo solamente quiero 2 teta. Muy bien. ¿Quién te está molestando allí? Me molesta el 3. Profe, está multiplicando. Mándalo a dividir entonces. Tengo esto de aquí. Y va a pasar a dividir el 3, ¿verdad? Va a ir a dividir entonces ahora el 3. Profe, ¿cómo hago esto? ¿Te estás dando cuenta o no que va a ser extremos y medios? O sanguchito como le llaman algunos, ¿no? Va a ser entonces una división de extremos y medios. Profe, debajo del 3 imaginariamente siempre hay un 1. Vamos a hacerlo más grande para que lo puedas ver mejor. Ahí está. ¿Cómo es extremos y medios? Refrescame la memoria. Extremos con medios. Los extremos son el numerador y los del medio el denominador. Sería esto igual entonces. Teníamos 2 teta. Igual entonces, primero los extremos. Pi radianes por 1 sería pi radianes, ¿verdad? Tengo entonces pi radianes. Y debajo tengo 2 por 3, que sería 6. Correcto, entonces mi ángulo 2 teta es igual a pi radianes sobre 6. Profesor, ¿para qué has hecho esto? Ahorita te vas a dar cuenta por qué. Muy bien, tenemos esto de aquí entonces. Ahora, ¿qué nos piden calcular? Nos piden calcular el área de la región sombreada. Vamos a calcular el área entonces. El área es igual, ¿conoces el área? Por supuesto. El área va a ser igual a teta, el angulito, ¿verdad? Multiplicado por el radio al cuadrado. Por el radio al cuadrado y todo esto dividido entre 2. Muy bien. ¿Tu angulito quién es? Tu angulito es 2 teta. ¿Pero cuánto vale esto? 2 teta vale pi radianes sobre 6, ¿verdad? Muy bien, entonces va a ser igual a pi radianes sobre 6 multiplicado por el radio al cuadrado. El radio vale 12, el cuadrado sería 144, ¿verdad? Dividido esto entre 2. Correcto, a 144 le vamos a sacar la sexta parte. Sería entonces 144 entre 6. ¿Cuánto sería eso? Eso es 24, ¿verdad? Teníamos entonces arriba 24 pi radianes. 144 entre 6, recuerda. Sería 24 pi radianes. Y abajo tenemos entonces lo que es 2. Muy bien. Ya te diste cuenta también, 24 entre 2, ¿cuánto sería? Esto sería
12pi, ¿verdad? Muy bien, sería 12pi entonces. Profesor, pero es área, correcto. Si es área, tenemos metros, el área sería metros al cuadrado. 12pi metros al cuadrado entonces. Y esa entonces sería tu respuesta al quinto ejercicio. Vamos ahora con el siguiente. Nos dice lo siguiente. Calcula E si es igual a S1 más S4 dividido entre S2 más S3. Muy bien. Esto de aquí es la propiedad adicional que te di, ¿recuerdas? Donde el área era proporcional a los números impares siempre y cuando tengan la misma porción de radio. Vamos a ver. Estos puntitos quieren decir que sí, tienen la misma porción de radio. Sería acá R, 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 R y R. ¿Qué podemos hacer? Vamos a establecer las áreas en relación o en proporción a los números impares. Una vez es el primer área, ¿recuerda? 3 veces el primer área, 5 veces el primer área, 7 veces el primer área. ¿Correcto? ¿Quién es nuestra primera área? Sería S1, ¿verdad? Entonces yo podría poner lo siguiente. 3 veces S1, 5 veces S1, 7 veces S1, ¿correcto? Nos están pidiendo calcular E, que es igual a S1 más S4 más S2 más S3. Muy bien. Vamos a calcular eso de ahí entonces. Y vamos a decir lo siguiente. E es igual, eso nos están pidiendo E, S1 más S4 dividido entre S2 más S3. ¿Correcto? Muy bien. Vamos a reemplazar entonces. ¿Qué vamos a reemplazar, profesor? Sabes que S4 ¿cuánto vale? 1, 2, 3, 4. S4 vale 7 veces S1, ¿verdad? Muy bien. Debajo tenemos S2. S2 vale 3 veces S1. Más S3. ¿S3 cuánto vale? 5 veces S1. Muy bien. ¿Y qué obtengo de todo esto? Ahora te vas a dar cuenta. De todo esto obtenemos lo siguiente. Que E es igual a la división. S1 más 7 veces S1 sería 8 veces S1. Debajo tenemos 3S1 más 5S1 sería 8S1. ¿Correcto? Ya te diste cuenta. 8S1 entre 8S1 sería 1. Lo mismo entre lo mismo siempre me va a dar 1. 1 entonces es la respuesta. ¿Ves qué importante es conocer las propiedades adicionales de un sector circular? Vamos ahora con el último ejercicio que dice lo siguiente. Halla el área sombreada. Si te das cuenta, el área sombreada es un trapecio circular, ¿correcto? Pero para ello tenemos que conocer el área de un trapecio circular. Decimos lo siguiente. El área de un trapecio circular tiene que ser igual a la semisuma de las longitudes, la mayor con la menor, ¿verdad? Sería entonces la semisuma debería ser B más A dividido entre 2 y esto multiplicado por la porción de radio, que sería C, ¿verdad? Ahí está. Ese es el área del trapecio circular. Debemos conocer entonces la porción de radio, ya la conocemos, vale 4. La porción vale 4. Pero no conocemos las longitudes. Pero si te das cuenta, ¿esto es un sector circular o no? ¿Las puedo calcular? Claro que sí. Entonces, la primera longitud, que es A, recuerda que la primera longitud es A, y la segunda longitud le hemos puesto B, ¿verdad? La primera longitud sería A y la segunda sería B. Necesito calcular estas dos longitudes para poder calcular esto. ¿Por qué? Porque C ya lo conozco. C vale 4, ¿verdad? Muy bien, C vale 4. ¿Cómo calculamos estas longitudes? Vamos a concentrarnos en este primer sector circular más chiquito. Primero, si todo el radio vale 7, este pedacito vale 4, ¿cuánto me faltaría para llegar a 7? Me faltaría 3, ¿verdad? Entonces digo lo siguiente. Este pedacito de radio que está aquí medirá 3. Muy bien. Mide 3. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos entonces a calcular. Pero primero el ángulo. Profesor, ese ángulo está en centesimales. Quiero ir de centesimales al sistema radial.
Sería entonces, voy a multiplicar por pi radianes. Voy a multiplicar por pi radianes. Dividido entre 200 grados centesimales. 200 grados centesimales. Muy bien. Entonces, ¿cuántos grados centesimales tenía yo? Tengo 40, ¿verdad? 40G. Tengo entonces 40G. Primero, ¿quién se va a ir? Se van las G, ¿verdad? GG. GG se va. Primero un 0 y un 0. Le saco cuarta. Cuarta de 4, 1. Cuarta de 20 sería 5, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿esto qué va a ser igual? Esto entonces va a ser igual a pi radianes. 1 por pi radianes sería pi radianes. Pi radianes dividido entre 5, ¿verdad? Correcto, ya lo tenemos allí. Vamos ahora sí a calcular las longitudes que necesitamos para calcular el área del trapecio circular. La primera longitud, vamos a calcular A. L va a ser igual, entonces ya lo conoces, teta por el radio. Teta multiplicado por el radio. La primera longitud es A, va a ser igual al angulito que vale teta, pero ese angulito vale pi radianes sobre 5, ¿verdad? Pi radianes sobre 5 multiplicado por el radio de la más pequeña sería 3, ¿correcto? Entonces A va a ser igual a 3 pi radianes sobre 5. Profe, ¿por qué ahí no simplifica? Porque 3 y 5 no tienen un factor común para poder simplificar. Tendríamos entonces 3 pi radianes sobre 5. Es la medida, ¿verdad?, de la longitud. Sería entonces 3 pi sobre 5 metros. A ver, no nos están dando unidades, ¿no? Discúlpame, sería entonces solamente unidades. Vamos con la longitud de B. B va a ser igual. El angulito sigue siendo el mismo, pi sobre 5 radianes. ¿Correcto? Multiplicado por el radio. Pero el radio de la longitud B es el más grande, ¿o no? Sería por 7. Esto va a ser igual entonces a 7 veces pi sobre 5. Como no hay unidades, solamente le colocamos unidades. ¿Sí? Si nos dieran metros, le colocamos metros. Si nos dieran centímetros, centímetros. Pero como no hay, solamente le colocamos unidades. Correcto, ya conocemos las longitudes. Ahora sí podemos calcular el área de trapecio. Profe, ¿B cuánto vale? B vale 7 pi sobre 5. Correcto, B vale 7 pi sobre 5. ¿A cuánto vale? A vale 3 pi sobre 5. A vale 3 pi sobre 5. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Si te das cuenta, estas son fracciones homogéneas, ¿verdad? Y cuando son fracciones homogéneas, se suman los numeradores y se coloca el mismo denominador. Entonces deberíamos colocar S, que es igual. Vamos a sumar los numeradores nada más, ¿correcto? Se mantiene el mismo denominador. Sería 5. 7pi más 3pi dividido entre 5. Y todo esto está dividido entre 2, ¿verdad? Todo eso se encuentra dividido entre 2. Y también se encuentra multiplicado por 4, ¿verdad? Muy bien, se encuentra multiplicado por 4. 7pi más 3pi sería entonces 10pi, ¿verdad? Correcto. Tendríamos entonces 10pi. Tendríamos aquí arriba entonces 10 veces pi entre 5 sobre 2 multiplicado por 4. Muy bien. Sigamos entonces. ¿Cómo sería esto? 10pi entre 5 sería simplemente 2pi, ¿verdad? Muy bien. 10pi entre 5 sería 2pi. Tengo entonces 2pi dividido entre 2 multiplicado por 4, ¿verdad?
multiplicado por 4. Ya te diste cuenta. 2 entre 2 sería simplemente 1, ¿verdad? Muy bien, esto entonces sería igual a pi por 4 sería 4pi. Profe, 4pi ¿qué? Como no hay nada y es área, sería unidades al cuadrado, ¿verdad? Sería entonces unidades al cuadrado. Ahí está. Esa entonces es tu respuesta. Ese